Lo contrató por obligación. No era una decisión meditada, ni deseada. Simplemente, necesaria. Después de la repentina muerte de su esposa, Julián se encontró solo con su hija de 4 años, Emma, en una casa demasiado grande, demasiado silenciosa. El luto no dejaba espacio para las sonrisas, ni para el juego, y mucho menos para las risas infantiles que antes rebotaban por las paredes como ecos del amor perdido. La niñera llegó una mañana de lunes. Se llamaba Clara. No tenía referencias espectaculares ni una hoja de vida extensa. Pero tenía algo que Julián no supo nombrar de inmediato, una especie de calma, como si llevara en los ojos la promesa de que, incluso entre ruinas, aún se podía construir algo bello. Emma se apegó a ella con la rapidez de quien necesita un refugio. Julián, en cambio, la observaba desde la distancia, frío, casi molesto por su presencia. Clara traía consigo música baja en la cocina, cuentos en voz alta y una risa que no pedía permiso para llenar los espacios vacíos. Era todo lo que él no quería recordar, y todo lo que su hija necesitaba. Pasaron semanas. Julián salía temprano y regresaba tarde, asegurándose de no coincidir demasiado con Clara. Pero una tarde, al regresar antes de lo habitual, algo lo detuvo en la entrada. Escuchó la risa de Emma, auténtica, chispeante, y una voz dulce que le respondía con paciencia y entusiasmo. Caminó sin hacer ruido hasta el jardín trasero, donde encontró a ambas entre cojines, pinturas y hojas secas. Jugaban a ser exploradoras en una selva mágica. Emma, con la cara manchada de témpera azul, exclamaba que había descubierto una criatura legendaria entre los árboles. Clara fingía estar asombrada, señalando con emoción una rama vacía. Y en ese instante, algo dentro de Julián se quebró, o tal vez se encendió. No era la ternura de la escena lo que lo sacudió, sino el reconocimiento. Clara no solo cuidaba de Emma. Le enseñaba a recordar la belleza del instante, la ligereza del juego. Pero más que eso, ella tejía silenciosamente una red que también lo alcanzaba a él, aunque se negara a admitirlo. Al día siguiente, decidió quedarse en casa, pretextando trabajo remoto. Observó cómo Clara le leía a Emma un cuento antiguo, pero con una pasión que transformaba cada palabra en un encantamiento. Luego, jugaban a las sombras, construían torres con libros, cantaban canciones sin letra. Y entonces sucedió algo inesperado. Emma se volteó y le dijo, con esa voz transparente que solo tienen los niños: «Papá, ¿por qué no juegas tú también?». Él quiso negarse, inventar una excusa, pero los ojos de Clara lo miraron con una suavidad que lo desarmó. Se sentó torpemente en la alfombra. Clara le pasó una corona de papel. Y por primera vez en meses, Julián fingió ser un rey. Un rey torpe, sí, pero uno que hacía reír a su hija hasta las lágrimas. Después de ese día, comenzó a esperarlas en el jardín. A veces con galletas, otras con historias propias. A veces solo observaba. Pero Clara ya no era un objeto de obligación. Era una presencia que lo desafiaba sin palabras, que lo obligaba a mirarse en un espejo que había evitado por mucho tiempo. Una noche, mientras Emma dormía, Clara se quedó en la cocina preparando una infusión. Julián, vencido por la honestidad que solo aparece cuando el silencio lo permite, se atrevió a preguntarle: «¿Cómo haces para mantenerte entera entre tanta ausencia?». Ella bajó la mirada, sonrió con un matiz de melancolía y respondió: «No estoy entera, Julián. Solo aprendí a bailar con mis pedazos». Él no supo qué decir. Pero desde esa noche, cada palabra que Clara decía parecía resonar más profundamente en su pecho. Y entonces, un atardecer cualquiera, ocurrió lo impensado. Emma jugaba en el columpio, riendo con los pies al aire. Clara, sentada en el pasto, leía un poema en voz baja. Julián se sentó a su lado, como quien ya no necesita permiso. Ella no lo miró, pero supo que estaba ahí. Él, sin pensar, tomó un extremo del libro y leyó la siguiente línea con ella. Sus voces se entrelazaron, tan suaves que parecían una sola. Fue en ese momento, justo en ese instante suspendido entre páginas y risas, que Julián comprendió algo que lo dejó sin aliento. Comprendió algo que lo dejó sin aliento. No era solo agradecimiento lo que sentía por Clara, ni simple admiración por su manera de ser con Emma. Era algo más hondo, más inesperado. Una emoción que se había ido tejiendo, imperceptiblemente, en cada gesto suyo, en cada silencio compartido,
en cada vez que lo había mirado sin juzgarlo. Era un sentimiento que se parecía peligrosamente al amor, pero no el amor impetuoso de su juventud, sino uno distinto, más sereno, más callado, más real. Y esa revelación, tan simple como devastadora, lo dejó mudo mientras Emma seguía girando en su columpio, ajena al temblor que recorría el alma de su padre. Julián la miró a ella, luego a Clara, y deseó que ese momento no terminara nunca. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Clara cerró el libro con suavidad, sin decir nada, y se levantó para ir a preparar la cena. Julián se quedó ahí, contemplando cómo la luz dorada del atardecer se posaba sobre sus hombros mientras se alejaba. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, atrapado entre la memoria y el deseo, entre la culpa por seguir sintiendo después de la muerte de su esposa y la ternura con que Clara había empezado a reconstruirlo sin pedir nada a cambio. Durante los días siguientes, trató de mantener la distancia. Le hablaba con cortesía, le sonreía lo justo, evitaba quedarse a solas con ella. Pero el corazón tiene una memoria que ignora las buenas intenciones. Y cada vez que Clara le dirigía una mirada o le dejaba una taza de café con una nota pequeña, él sentía que algo se abría lentamente en su interior. Una tarde lluviosa, Emma tuvo fiebre. Julián se asustó más de lo necesario. Clara tomó el control con una serenidad que contrastaba con su ansiedad. Preparó paños fríos, le dio una sopa caliente y se sentó junto a la niña durante horas, acariciándole el cabello mientras susurraba canciones antiguas. No entiendo cómo puede ser tan tranquila, dijo Julián en voz baja, sentado en el suelo junto a la cama. No lo soy, respondió Clara, sin apartar la vista de Emma. Solo aprendí que el miedo no se va, pero se puede abrazar. Él la miró. No había maquillaje en su rostro, ni adornos en su ropa. Solo esa calma profunda y esos ojos que parecían haber visto demasiado para alguien tan joven. ¿Qué has vivido tú? Le preguntó, casi sin querer. Clara sonrió con tristeza. Suficiente como para saber cuando alguien más también está intentando sostenerse en silencio. No dijo más. No hacía falta. Julián sintió como esas palabras lo tocaban donde dolía, como si Clara hubiera leído las páginas más escondidas de su alma. Emma se recuperó pronto, pero algo había cambiado. Julián ya no podía mentirse. Clara ya no era solo la niñera. Era la persona que, sin buscarlo, había encendido de nuevo la chispa que él creía apagada para siempre. Y, sin embargo, no sabía qué hacer con eso. El amor, cuando aparece después del duelo, no llega solo. Trae preguntas, fantasmas, y una insoportable sensación de traición. Una noche, mientras Emma dormía, Julián encontró a Clara en el porche, bebiendo té bajo la lluvia tenue. Se sentó a su lado sin hablar. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era como una conversación antigua que no necesitaba palabras. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo él finalmente. Claro. ¿Alguna vez has querido irte? Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. Tardó unos segundos en responder. Sí. Las primeras semanas. Pensé que no era mi lugar. Que tú no me querías aquí. Tenías razón. Clara asintió lentamente, sin molestarse. Lo sé. Pero no me fui porque Emma sí me quería. Y, con el tiempo, me di cuenta de que tú también lo necesitabas, aunque no lo supieras. Julián bajó la mirada. La lluvia caía suave, como una bendición discreta. ¿Y ahora? Ahora, Clara suspiró, ahora no quiero irme. Pero si tú me lo pides, lo haré. Esas palabras lo golpearon. No porque quisiera que se fuera, sino porque se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderla por su propio miedo. No quiero que te vayas, dijo al fin, con una voz que le temblaba. Pero tampoco sé qué hacer con lo que siento. Ella no preguntó a qué se refería. Lo sabía. Lo había sabido desde hacía tiempo. Se volvió hacia él, y con una dulzura que desarmaba cualquier barrera, dijo. No tienes que saberlo. Solo sentirlo. Julián cerró los ojos. Quiso decirle tantas cosas, pero no dijo nada. Solo dejó que su hombro rozara levemente el de ella, como un roce de promesas que aún no se atrevían a nombrar. Los días siguientes fueron distintos. Más suaves. Más íntimos.
No hubo confesiones ni besos robados, pero sí miradas que duraban un poco más, manos que se rozaban al pasar un vaso, risas que se compartían como secretos. Emma lo notaba. Y una tarde, mientras pintaban juntas, le dijo a Clara: «Mi papá te mira como miraba a mamá cuando ella le contaba cuentos». Clara sonrió, sin saber si sentirse honrada o temerosa. Porque el amor no era el problema. Era todo lo que venía con él. Una tarde, Julián la invitó a caminar. Dejaron a Emma con su tía y caminaron por el parque que solía visitar con su esposa. Era la primera vez que regresaba allí. Lo hizo con Clara, porque sabía que ella entendería su silencio. «Aquí solía venir con Lucía», dijo él, después de un rato. «¿Te duele estar aquí conmigo?» «Me duele estar sin ella. Pero no me duele estar contigo». «¿Tiene sentido?» «Tiene todo el sentido del mundo». Se sentaron en una banca. Él tomó su mano, sin pensar demasiado. Clara no la retiró. «No quiero olvidarla», susurró. «No tienes que hacerlo. Yo no vine a reemplazar a nadie». Y en ese momento, él supo que Clara había entendido lo que nadie más podría haber comprendido, que el amor nuevo no borra al antiguo, sino que convive con él, lo honra, lo respeta. Y que eso también es una forma de amar profundamente. Esa noche, Julián la abrazó por primera vez. No fue un abrazo pasional, sino uno de esos que dicen: «Gracias por quedarte cuando yo no sabía cómo pedirlo». Los días se volvieron semanas, y la casa empezó a cambiar. Las fotos de Lucía seguían en las paredes, pero ya no como estatuas de tristeza, sino como parte de una historia que había dejado raíces. Emma florecía. Clara sonreía más. Y Julián. Julián aprendía a respirar sin culpa. Una tarde cualquiera, mientras preparaban la cena juntos, Julián le dijo a Clara: «No sé cómo nombrar lo que somos ahora». Ella, mientras cortaba zanahorias, respondió con una sonrisa: «No hace falta ponerle nombre a todo. A veces, solo hay que vivirlo». Pero Julián insistió: «Quiero que sepas que, si algún día te cansas de este, sin nombre, puedes decírmelo. No quiero que te sientas atrapada». Clara dejó el cuchillo, se secó las manos y se acercó a él. «Julián, si me quedo, no es porque me sienta atrapada. Es porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que pertenezco a algo». Y sin más palabras, lo besó. Un beso suave, sin promesas ni finales felices garantizados. Solo la certeza de que, en ese instante, lo que compartían era real. Desde entonces, su relación se convirtió en un equilibrio delicado entre el pasado que los formó y el presente que los unía. Julián todavía tenía días grises. Clara aún cargaba cicatrices invisibles. Pero habían aprendido a sostenerse mutuamente. A escuchar sin arreglar. A estar, simplemente estar, cuando el mundo se volvía demasiado. Una noche de tormenta, Emma se despertó llorando. Clara corrió a su cuarto, seguida por Julián. La niña, asustada por los truenos, buscaba consuelo. «No te preocupes, mi amor», susurró Clara, abrazándola. «Estamos contigo. Siempre». Julián la rodeó con sus brazos también, formando un refugio humano alrededor de la pequeña. Y entonces, sin que nadie lo dijera, los tres supieron que eso era familia. No la familia que se planea ni la que se espera. Una familia nacida del caos, del dolor, pero también de la ternura compartida y del amor que crece en los lugares menos esperados. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaban. Y con cada una, Clara se volvía más parte de la casa. Julián no hablaba del futuro, pero lo imaginaba con ella. En las risas de Emma. En las tardes de domingo. En las canciones que Clara cantaba mientras cocinaba. Un día, mientras recogían hojas secas en el jardín, Emma dijo con la inocencia demoledora de los niños: «Papá, ¿y si Clara se queda para siempre?». Julián miró a Clara, que lo observaba en silencio. No respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó, tomó la mano de Clara y dijo: «Eso dependerá de si Clara también quiere quedarse para siempre». Ella no habló. Pero el apretón leve de su mano fue suficiente. Porque a veces, las respuestas no necesitan palabras. Y así, sin ceremonia ni anuncio,
algo nuevo comenzó. Un capítulo que no borraba los anteriores, sino que se escribía sobre ellos, como una historia que no termina, sino que se transforma. La vida tiene formas extrañas de redimir a quienes han perdido el rumbo. A veces, no lo hace con grandes gestos, sino con detalles diminutos, una taza de té caliente al anochecer, una mano extendida en medio del caos, una voz suave que repite, todo estará bien, cuando el alma ya no lo cree. Así fue como Julián encontró a Clara, o tal vez como Clara encontró a Julián, o como ambos se encontraron en la mitad de un naufragio que ya parecía no tener salvación. El invierno llegó con su silencio blanco, cubriendo los techos, las calles y las heridas. La casa se llenó de luces cálidas y aromas a galletas recién horneadas. Emma, ahora más risueña que nunca, corría por los pasillos decorados con estrellas de papel que había hecho con Clara. Cada rincón brillaba de una forma diferente, no por la Navidad que se acercaba, sino por la vida que lentamente había vuelto a germinar entre sus paredes. Una noche, mientras la nieve caía lentamente, Julián observó a Clara leyendo junto al fuego. Su rostro se iluminaba con las llamas, pero también con algo más profundo, esa luz invisible que solo tienen las personas que han aprendido a sobrevivir sin endurecerse, que han sufrido pero aún creen. Se acercó a ella con pasos silenciosos y se sentó a su lado. Ella no levantó la vista del libro, pero sonrió al sentir su presencia. ¿En qué piensas?, preguntó él, como quien teme romper un momento sagrado. En cómo cambió todo sin que lo notáramos, respondió. Un día llegué aquí como una extraña, y hoy, este lugar ya se siente como hogar. Julián no dijo nada. Solo asintió con el corazón lleno. Porque sabía que Clara no hablaba solo de paredes o habitaciones, hablaba de pertenecer. De formar parte de algo sin pedirlo. De ser elegida sin condiciones. Después de acostar a Emma, se quedaron en el porche, envueltos en una manta, contemplando la noche. El silencio entre ellos no era vacío. Era compañía. Era entendimiento. Era el lenguaje secreto de quienes han aprendido a escucharse más allá de las palabras. ¿Sabes qué me asusta?, dijo Julián, después de un rato. Que todo esto se acabe. Que un día despiertes y decidas irte. Que pienses que mereces algo más que este hombre roto, que esta historia con grietas. Clara lo miró, con una ternura profunda. Le acarició la mejilla, como se acaricia a un niño perdido. No estoy aquí porque me conformo, susurró. Estoy aquí porque te elijo, con tus grietas y todo. Porque el amor verdadero no busca la perfección. Abraza las ruinas, se sienta entre ellas y dice, desde aquí también se puede construir. Esa noche, Julián lloró. No de tristeza, sino de alivio. Lloró como quien por fin se permite dejar de resistir. Y en ese llanto silencioso, abrazado por Clara y por la certeza de no estar solo, entendió que el amor, el verdadero amor, no exige olvidar el pasado. Lo honra, lo acaricia, lo convierte en cimiento. Pasaron los meses. Emma empezó la escuela. Clara encontró su propio espacio en la comunidad, ayudando a otros niños, contando historias en la biblioteca del barrio. Julián, poco a poco, recuperó su pasión por la arquitectura, diseñando espacios no solo con lógica, sino con alma. Inspirado por Clara, por Emma, por esa vida que no había planeado pero que ahora no cambiaría por nada. Y un día, sin fechas marcadas ni testigos vestidos de gala, Julián hizo lo impensable, la llevó al jardín, ese mismo donde Emma había visto criaturas legendarias entre hojas secas. Había una mesa sencilla, 2 copas, y una pequeña caja de madera. Clara sonrió al instante, sabiendo sin saber. Julián se acercó, nervioso pero decidido. No se arrodilló. No hizo discursos floridos. Solo la miró a los ojos y dijo: No quiero que seamos perfectos. Quiero que sigamos eligiéndonos, incluso en los días difíciles. Quiero que sigamos construyendo esta familia, tú, yo y Emma, ¿te quedas conmigo, para siempre? Clara no respondió con palabras. Lo besó, suave y firme. Y en ese beso estaba todo, el sí, el amor, la promesa. La historia que comenzó por obligación, como un acto desesperado de un hombre roto, terminó por revelarse como una sinfonía que hablaba de redención, de nuevos comienzos, de segundas oportunidades que llegan cuando menos se esperan. No hubo boda de cuento de hadas. No la necesitaban. Su amor estaba en los detalles,
en las mañanas compartidas, en las meriendas de Emma, en los cuentos leídos entre risas, en los silencios que ya no pesaban. Y un día, muchos años después, Emma, ya adolescente, les preguntó: ¿cómo empezó todo esto entre ustedes? Julián y Clara se miraron, cómplices, y él dijo: comenzó un día cualquiera, con una tarde de juegos. Yo no buscaba amor. Ni entendimiento. Solo buscaba a alguien que cuidara de ti. Pero Clara cuidó de los dos. Y me enseñó que, incluso en medio del dolor, aún hay belleza. Y que a veces, el verdadero amor no llega con ruido. Llega despacio, y se queda. Emma sonrió. Y supo que había crecido dentro de algo especial. No perfecto. Pero real. Y así, en una casa que alguna vez fue silenciosa, ahora resonaban ecos de vida, de amor y de gratitud. Porque a veces, los comienzos más frágiles esconden los destinos más extraordinarios. Y las personas que llegan sin ser llamadas, terminan siendo aquellas que el alma siempre esperó. Y aunque no fue la historia que Julián pensó escribir, fue la historia que su corazón necesitaba contar. Y Clara fue el capítulo más hermoso de todos. Y en esa eternidad sin adornos ni fuegos artificiales, pero llena de verdad, vivieron. No como los cuentos que terminan con un felices para siempre, sino como aquellos que siguen escribiéndose, una mirada, una caricia y un me quedo a la vez.